Buenas tardes compañeros, en el presente video les voy a exponer sobre una operación bursátil. En este caso se trata de lo que es la emisión, la compra y la venta de acciones de una sociedad anónima. Antecedentes. En este caso la empresa necesita afianzarse de recursos. En el presente caso el nombre de la sociedad es Cementos Novela Sociedad Anónima. Esta empresa cuenta con un capital autorizado de 4 millones de quetzales y actualmente un capital suscrito y pagado de 2 millones de quetzales. A través de la demanda que han tenido en cuanto a la venta de producción de su cemento, en este caso, pues se vieron a la necesidad de hacer un estudio en cuanto al mercado. En este caso, en este estudio incorporan de que era necesario expandirse ya que no existía una suficiente inversión como tal. De los 2 millones no eran suficientes para poder sostener la demanda que ellos habían tenido en cuanto a recursos, ¿verdad? Necesitaban expandirse no solo de infraestructura, sino también en cuanto a producción era necesario, ya que su competencia en el campo, en este caso el cemento, pues era mayor y se vieron a la necesidad de necesitar una inversión, en este caso, para su producción. Estos 2 millones en cuanto a su capital suscrito y pagado representaban un 50% en cuanto a las acciones. Existía otro 50%, otros 2 millones restantes que eran necesarios que se suscribieran y pagaran para poder ellos utilizar ese financiamiento, por decirlo así, para poder seguir invirtiendo. Entonces ellos se dieron a la tarea de hacer un estudio como tal para ver qué era lo más conveniente para la sociedad, porque efectivamente ellos no querían optar a lo que se refiere a un financiamiento bancario como tal, porque ya implicaba mucho más tiempo, ¿verdad? Y de igual manera era el pago de intereses y en cuanto a plazos, que era importante que necesitaban ya expandirse como tal, ¿verdad? Entonces se vieron a la necesidad de colocar el otro 50% en el mercado de valores. Sin embargo, ellos tomaron la decisión a través de una asamblea extraordinaria de que no podían colocar el 50% dentro de la bolsa porque era necesario que ellos mantuvieran el control de la empresa. Por eso un socio decidió adquirir el otro 10%, así ellos tendrían un 60% y el resto de las acciones, que significaban el 40%, iban a ingresar a la bolsa de valores. Eso es en cuanto a los antecedentes. Ahora pasamos a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma. ¿Cómo se hizo la inversión? En la primera pregunta. La bolsa de valores es un mercado en el cual los inversionistas de todo el mundo intercambian diferentes tipos de valores. Dichos valores pueden estar representados por bonos financieros, contratos, acciones, entre otros. En nuestro caso está representado en acciones como tal. Aquí vemos una inversión que se trata del 40% en cuanto a lo que se va a incorporar en las acciones dentro de la bolsa de valores, lo que representaba en cuanto a millones. ¿Cómo se lleva a cabo la operación bursátil de compra? Pues en este caso se realizó una oferta pública como tal para dar a conocer la venta o la puesta de las acciones dentro del mercado de valores, ¿verdad? Dentro de la bolsa. A partir de que se colocan estas acciones dentro del mercado, ya los inversionistas al momento de adquirirlas ya se convierten en dueños de dichas acciones, ¿verdad? Y ya pasan a formar parte de lo que es la sociedad, en cuanto obviamente su aportación en cuanto a la inversión que realizaron a través de la acción. Se lleva a cabo una operación bursátil, sí, debido a que los socios de la cementera en este caso decidieron invertir dentro de la bolsa de valores para darle mayor valor a sus acciones, debido al éxito obviamente que estaban teniendo y la demanda que implicaba, que era la necesidad de poder expandirse como tal y hacerle frente a la demanda. Y de esa forma poder darle más valor, que era el objetivo ideal en cuanto a las acciones. ¿Qué mecanismos utilizar? Pues en primer lugar tenemos que utilizaron herramientas como lo que es un análisis técnico, un análisis fundamental que necesitaron hacer para poder incorporar estas acciones dentro de la bolsa, ¿verdad? En cuanto a un análisis técnico, podemos decir que es la búsqueda de patrones, tendencias, en cuanto a los análisis gráficos y números. Es realizado por aquellos inversores que ven intercambio de acciones de una manera más rápida.
Y en cuanto al análisis fundamental, podemos decir que está basado en el estudio de la compañía, dicho estudio que comprende la evaluación de los estados de pérdidas y ganancias, la revisión de los estados financieros y un análisis general, ya que es importante, por ejemplo, en cuanto a la medición de riesgos, es importante tener esta información en cuanto al estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? La revisión de los estados financieros para ver si la sociedad cuenta con una solvencia financiera para poder decir que no va a existir un riesgo en cuanto al resto de inversionistas que adquieran las acciones dentro de la bolsa, ¿verdad? Debe existir ese estudio como tal. Y obviamente se hace un análisis fundamental es porque los inversores quieren conservar sus acciones por un tiempo más largo, ¿verdad? ¿Acuden a una entidad dentro de la bolsa de comercio? En este caso, sí. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Hay un registro en cuanto al registro de valores y mercancías, en el cual obviamente a través del ordenamiento jurídico de la banca crea otras opciones. En este caso existe la Bolsa Nacional de Valores aquí en Guatemala, BNB, la cual cuenta con un listado de agentes que representan, ¿verdad?, que pueden ser utilizados para poder incorporar las acciones dentro de la bolsa. En el presente caso, pues se decidió incorporar a BAC Valores Guatemala S.A., el cual está ubicado en la avenida Reforma, en la zona 9, y este fue el agente que se utilizó para poder incorporar las acciones dentro de la bolsa, ¿verdad? ¿Fue necesario la contratación de una calificadora de riesgos? Sí, como tal, porque era necesario medir los riesgos que iba a tener la empresa en cuanto a la incorporación de las acciones, ¿verdad? Porque se tenía que determinar plazos entre otros, ¿verdad? De igual manera, dentro de la Bolsa Nacional de Valores de Guatemala también se cuenta con un listado, obviamente es más reducido como tal, porque en el caso de los agentes, comúnmente las entidades bancarias también poseen sus propios agentes, ¿verdad? Entonces es un listado mucho más amplio. En este caso, en cuanto a la contratación de una calificadora de riesgos, el listado es más reducido. Si no estoy mal, hay como 5 o 6 las que pueden calificar riesgos aquí en Guatemala, ¿verdad?, que están validadas por el registro. En este caso, pues, como les indicaba, era necesario medir los riesgos que existían en cuanto a la incorporación de las acciones dentro del mercado. Y en este caso se eligió a la empresa Fitch Centroamericana S.A. y esa empresa determinó los riesgos que podían existir en cuanto a la incorporación de dichas sociedades. Podemos indicar que en cuanto a la legislación aplicable, pues obviamente tenemos la Ley de Mercados de Valores y Mercancías, que es el decreto 34-96 del Congreso de la República. Específicamente tenemos lo que es el artículo 2 en cuanto a definiciones, que es ahí determinamos los valores, las acciones. En lo que respecta al artículo 3 de dicha ley, en cuanto a los tipos de oferta, que puede ser pública, privada, de entidades específicas. En nuestro caso, pues fue una oferta pública como tal, pero podemos definir qué es oferta pública, que es la invitación que el emisor o cualquier otra persona individual o jurídica hace abiertamente al público, por sí o por intermediario de tercero, mediante la bolsa de comercio o cualquier medio de comunicación masiva o de difusión social para la negociación de valores, mercancías o contratos, así como también la colocación sistemática de valores por otros medios distintos a los mencionados. Como les indicaba, en este caso fue una oferta pública porque efectivamente se hizo la invitación como tal, fue abierta al público, y el emisor obviamente es una persona jurídica, que en este caso es una sociedad anónima. Para poder incorporar así las acciones dentro de la bolsa, ¿verdad? Tenemos el artículo 4 que respecta a la inscripción. Solo podrá hacerse oferta pública de valores que hayan sido previamente inscritos conforme a lo establecido dentro de la ley. Específicamente, en nuestro ordenamiento jurídico se hace a través del registro de mercancías y valores. De valores y mercancías. El artículo 6, tenemos lo que es la bolsa de comercio. Las bolsas de comercio son instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Como les había mencionado, en este caso, la Banca Nacional de Valores de Guatemala cuenta con un listado, el cual pueden utilizar tanto las personas individuales como las personas jurídicas para que se les sea más fácil la incorporación de dichas, en este caso, de acciones dentro de la bolsa, ¿verdad?
Tenemos también el artículo 7 en cuanto a medios de difusión, que la difusión de información con fines de promoción y comercialización de publicidad sobre valores y títulos. En este caso, pues obviamente son las acciones. El artículo 8 que habla específicamente del registro de valores y mercancías, ¿verdad? Que fue creado y está adscrito al Ministerio de Economía como tal. Entonces, una de sus principales funciones, pues, es la inscripción de dichos valores, de dichas acciones, ¿verdad? Para que puedan ser incorporadas dentro de la bolsa. También tenemos lo que es la oferta pública, que está específicamente en el artículo 21, el cual nos explica que las disposiciones reglamentarias que sobre la oferta pública en los mercados bursátiles y extrabursátiles emitan las bolsas de comercio y el registro respectivamente deberán tener como objetivo de dotar a los participantes de los mercados de razonable seguridad en el cumplimiento de las operaciones, ¿verdad? Que era lo que yo les mencionaba, debe existir una seguridad jurídica ante todo, no solo para los inversionistas, sino que también para, en este caso, la sociedad que las está incorporando dentro del mercado, ¿verdad? Tiene que existir una seguridad de ambos, y es por eso que el registro debe estar aprobado por el registro, principalmente deben estar inscritas como tal para poder brindar esa seguridad jurídica, ¿verdad? Tenemos el artículo 26 que habla del principio general. Las ofertas públicas de valores no quedan sujetas a autorización administrativa previa, salvo a la inscripción en el registro, que yo les mencionaba que es uno de los requisitos indispensables para poder incorporarlas dentro del mercado de valores. El artículo 27, los responsables de la oferta pública. Las ofertas públicas de valores solamente podrán realizarse una vez que hayan sido inscritas en el registro y mientras dicha inscripción se encuentre vigente, ¿verdad? Tenemos también el artículo 30 que menciona los requisitos para oferta pública en cuanto a su inscripción. Tenemos el artículo 100 en cuanto a bolsas existentes. Eso es en cuanto al decreto 34-96, que es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, ¿verdad? Y también tenemos, como estábamos hablando que el caso es de una sociedad anónima, tenemos que incorporar también lo que es el Código de Comercio, que es el decreto 2-70. Específicamente en cuanto al artículo 86, que se refiere a las sociedades anónimas, en la que una sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones, la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubieran suscrito, ¿verdad? Que habíamos indicado en cuanto a los porcentajes de capital tanto autorizado y suscrito que tenían ellos disponibles para incorporar. El artículo 99 de los títulos de acciones, que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima están representados por los títulos, que servirán para acreditar y también la calidad de los derechos de cada socio, ¿verdad? En este caso los inversionistas cuando ya adquieren la acción, ¿verdad? En cuanto a los derechos que estos aportan, que ellos adquieren, ¿verdad? Tanto derechos o incluso a veces obligaciones en lo que respecta a la sociedad, ¿verdad? Y en cuanto también a terceros. El artículo 105 en cuanto a los derechos de los accionistas, a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos: el que participe en el reparto de utilidades, el derecho preferente sobre suscripción de algunas acciones, el de votar en asambleas generales, pero principalmente, pues obviamente, estamos hablando de cuestión de lucrar, ¿verdad? En cuanto a recibir un beneficio, por eso se adquieren las acciones como tal. Y el artículo 108 que hace referencia a que las acciones, obviamente, a raíz de todo lo que implica lo que es lavado de dinero, pues ya sabemos perfectamente que ya no existen acciones al portador, sino que actualmente son acciones nominativas las que se están incorporando, ¿verdad? Dentro de lo mismo. Pues sí, las conclusiones que podemos llegar al caso, pues en el presente podemos definir que aquí vemos reflejado un movimiento bursátil como tal, en que intervienen varios actores, en este caso varias personas, lo que son los agentes de bolsa, intervienen también las calificadoras de riesgo, ya que existen ciertos requisitos que deben de cumplir para poder incorporarlas dentro del mercado de valores, ¿verdad? Ya lo expuse anteriormente como tal. Sabemos que en lo que es la Banca Nacional de Valores de Guatemala tienen un listado específicamente que son los agentes que nos pueden ayudar a la incorporación de las mismas.
y las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Que es uno de los requisitos para poder incluirlas dentro de la bolsa de valores, ¿verdad? Que el número ya es un poco más reducido, ¿verdad? Porque comúnmente son empresas extranjeras las que realizan esa calificadora de riesgo. Sin embargo, deben estar escritas dentro del mismo registro, ¿verdad? Tienen que tener esa calidad para poder, esos estudios que ellos realizan para que tengan validez aquí en Guatemala, ¿verdad? También analizamos cómo estas transacciones deben de intervenir el registro de mercado de valores y mercancías, ¿verdad? La función principal que tiene esto, que es brindar seguridad jurídica, en este caso, tanto al inversionista, ¿verdad? Que tiene que tener una certeza de que la inversión que vaya a realizar, la empresa que esté colocando los valores dentro de la bolsa, pues tenga una capacidad económica. Por eso, he ahí el detalle de por qué se piden estados financieros, balance general como tal, ¿verdad? Un estudio que realiza tanto técnico como fundamental, ¿verdad? Para ver la capacidad de la sociedad y también, en este caso, para el agente o en este caso la empresa que desea invertir como tal, ¿verdad? Que tenga la seguridad y certeza de que sus acciones van a estar respaldadas, en este caso, ¿verdad? Por un registro público, de aquí en Guatemala, que se está hablando, que es el Registro de Mercados y Valores de Mercancías, que está adscrito al Ministerio de Economía como tal. A esas conclusiones puedo llegar. En el presente caso, pues estamos hablando de una sociedad anónima que desea incrementar el valor de sus acciones, ¿verdad? Y desea invertir las mismas dentro del mercado de valores. Y únicamente, muchas gracias por la atención.